Dios tiene un regalo para usted. Tiene un regalo para cada uno de nosotros. Dios tiene un regalo para Olivia, para Alfredo, para Nelly, para Dante. Dios tiene un regalo para Claudia, para mí, para cada uno de nosotros. A veces en un intercambio de regalos, alguien da un buen regalo y en cambio le dan otro que o no vale mucho o no le gusta mucho. Quizá los niños, en este tiempo que recién aconteció de los regalos de Reyes Magos, algunos pensaron que habían recibido un gran regalo y otros consideraron que su regalo no era tan grande, no era exactamente lo que querían. Pero la buena noticia es que el regalo que Dios tiene para usted, sin faltar nadie, la buena noticia es que el regalo es grande, más grande que cualquier regalo, más grande que cualquier fortuna, más grande que cualquier riqueza, más grande que cualquier cosa que usted sienta que lo podría hacer feliz. Así es el regalo de Dios y es igual de grande para todos. Es igual de grande para todos. Así que hemos titulado a nuestra reflexión de hoy, el mismo regalo para judíos y para no judíos. Y estoy en el capítulo 11 del libro de los Hechos. Vamos a leer a partir del primer verso. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios es el concepto más importante en este versículo. El autor del libro de Hechos, que es Lucas, hace aquí un sinónimo de la palabra de Dios, el concepto evangelio. La buena noticia. Cuando yo he comenzado diciendo que hay un regalo de Dios para usted, eso es una buena noticia. Cada vez que alguien me diga que hay un regalo para mí, eso es una buena noticia. Y si me dicen que alguien me dejó una herencia, es una muy buena noticia. La palabra de Dios, el evangelio al que se refiere aquí el primer verso, es la buena noticia. La buena noticia tiene un poder no porque sea una palabra, porque a veces las personas piensan que lo que decimos tiene un poder. No es exactamente así. Lo que usted dice tiene un efecto si otra persona lo escucha. Si usted le dice a una persona palabras edificantes, hay un efecto positivo. Si usted ofende a una persona o lo hace sentir mal, habrá un efecto negativo. En ese sentido, las palabras tienen un efecto, pero las palabras no pueden crear cosas. El único que puede crear con su palabra es Dios. El primer capítulo del Génesis, por eso nos ha planteado un concepto de Dios, de un Dios tan poderoso, omnipotente, que con solo decir, sea la luz apareció. Pero esta palabra del Evangelio, esta palabra de Dios, no actúa solo por ser palabra, actúa porque es de Dios. Y actúa porque cuando se la escucha con fe, entonces nuestro ser se abre a todo lo que la palabra, la buena noticia, puede hacer por nosotros. Esa buena noticia, ese regalo de Dios,
es la vida eterna. ¿Habrá algún regalo tan grande, tan importante como la vida eterna? Si alguien me regalase un carro nuevecito, una casa o algo muy valioso, bueno, además de que se me puede acabar, me pueden robar el carro, se puede quemar la casa, o cuando menos le voy a tener que dar mantenimiento porque ya se humedeció y hay goteras, o porque ya tiene polillas, ¿no? Y si no se acaba aquello que me regalaron, yo sí me acabo y me voy a morir. Entonces ningún regalo, ninguno, puede ser tan importante como recibir la vida eterna. Note qué importante es que lo más valioso, tan valioso, inconmensurablemente valioso, es sin embargo un regalo. Cuando usted ya no esté en esta tierra y usted esté disfrutando con mayor intimidad y cercanía de quién es Dios, de la comunión con Dios, pasarán muchos años, muchos siglos, muchos milenios, y usted podrá seguir existiendo, disfrutando, alabando a Dios, teniendo comunión con las personas que ama. Eso tiene un valor que ni siquiera alcanzo a comprender, ¿no? ¿Cómo es que algo tan grandioso, tan valioso, a lo que a veces de manera metafórica, pero que a veces también se presta a un malentendido, le llamamos cielo? Pero entonces el cielo es un regalo. Entonces el cielo es gratis. Esa es la buena noticia. Quizá nuestro orgullo, nuestra inseguridad y hasta nuestra culpabilidad nos hace suponer que para llegar al cielo tendríamos que hacer algo, pagar algo, y estamos buscando de qué manera lo podemos alcanzar, lo podemos merecer, y hemos olvidado o nos resistimos a creer que no es más que un regalo. A veces le decimos a las personas: Dios te ofrece el perdón. ¿Qué necesitas para ser una persona perdonada? Solamente aceptar ese perdón. Y alguien nos puede contestar con incredulidad y sorpresa: pero nada más así, nada más con creer, nada más con aceptar que estoy perdonado. Pues sí, esa es la buena noticia. Esa es la palabra de Dios. Así que en este primer verso dice que los apóstoles y los hermanos de la región de Judea supieron que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Recuerden que Cornelio estaba en el puerto de Cesarea como centurión romano. Estaba asentado allí en el centro administrativo de la provincia romana en Palestina. Pero la ciudad de Cesarea no está en Judea. Está en los confines de Samaria, hacia el mar Mediterráneo, prácticamente colindando con Galilea. Así que la noticia, pero esta es la otra noticia, más humana, la noticia llegó a la iglesia o a las iglesias de la región de Judea y también a Jerusalén, donde está la capital de Judea. Es decir, estoy hablando del norte hacia el sur, de Cesarea y Galilea hacia Judea en el sur y en Jerusalén. Los apóstoles que vivían en Jerusalén, aunque la iglesia se había disperso, se enteraron de una noticia insólita. Los gentiles, ¿qué son los gentiles? De ahí deriva
nuestra actual palabra gentes, que también equivale a naciones. Antiguamente se decía derecho de gentes a lo que hoy llamamos derecho internacional. Las gentes, hoy acostumbramos a decir las etnias, ¿sí? Etnias, naciones, también recibieron la palabra de Dios. ¿Por qué era una noticia insólita? Por lo que usted ya sabe. El judaísmo había considerado que Dios les prefería solamente y les había escogido a ellos y no a las demás etnias. Dios había escogido a los judíos, pero no a los zapotecas, no a los mixtecos, no a los babilonios, no a los egipcios, no a los palestinos, solo a los judíos. Así que la ley era la ley que el Dios de Israel le había dado a Israel. Las promesas y el pacto eran con Israel. Por tanto, el Mesías que había llegado era el Mesías de Israel. Y el Espíritu Santo que Dios derramaba sobre profetas y sacerdotes, en tanto que eran sacerdotes y profetas de Israel. Todos los demás no estaban bajo la misericordia de Dios, en todo caso, bajo el juicio de Dios, que un día humillaría a todas las naciones para que Israel fuese la cabeza de todo el mundo. Por eso digo que era una noticia insólita el saber que repentinamente personas no judías habían recibido la palabra de Dios. Así que nosotros podríamos ponernos en las sandalias de aquellos judíos y hacernos la pregunta, ¿pero eso se puede? ¿Se vale? ¿Se vale que nuestros apóstoles, nuestros enviados, le prediquen a los que no son de nuestro pueblo? ¿Es válido que las personas gentiles, los goim, que por cierto son inmundos, son paganos, quieran recibir la palabra del Dios de Israel? Surge esa gran pregunta, ¿no? Y la consecuencia está en el verso 2. Cuando Pedro subió a Jerusalén, noten, ¿se acuerdan? Pedro estaba en Jope, viviendo en una casa, y luego se fue a Cesarea a predicarle a Cornelio. Ahora va hacia el sur, a Jerusalén, dice, sube a Jerusalén, pero Jerusalén está al sur, porque se dice sube, porque además de que está en una colina, el lenguaje religioso que pretende siempre indicar la reverencia de la ciudad santa, nos indicará que cualquiera que se dirige a Jerusalén, sube a Jerusalén. Y entonces, llegado allí, disputaba con los que eran de la circuncisión. ¿Se acuerda de la pregunta? Pero se vale predicarle y se vale que reciban la palabra personas no judías, los goim. ¿Es correcto? ¿Lo aprueba Dios? ¿Eso está en la Biblia? ¿O es una herejía y un desorden? Esa es la pregunta. Los de la resurrección, dice Lucas aquí, son aquellos, o la circuncisión, sí, gracias. Los de la circuncisión, qué bueno que están despiertos, reclaman a Pedro y discuten con Pedro. La designación, los de la circuncisión, se refiere a aquellos que todavía tienen un cuidado especial por el rito.
Algunos de nosotros podríamos ser de la circuncisión. Cuando nos preocupa demasiado cómo se va a tomar la Santa Cena, quién la va a tomar, quién no la debe de tomar, si te debes de bautizar de blanco o no, si debes tomar un curso primero o luego que crees te puedes bautizar. Y así, hay preocupaciones por el ritualismo, por las ceremonias, ¿no? A veces el ministro, el pastor, tiene una túnica y un cuello clerical. Y las personas se sienten más cómodas porque el rito, como es una repetición, nos transfiere una especie de orden a la existencia. Si ya sé cuándo es Año Nuevo, cuándo es Navidad, cuándo es Semana Santa, etc. Entonces hay un orden en la vida, ¿no? De repente alguien se brinca el rito, cambia el rito y nos parece escandaloso. Los argumentos de quienes defendieran la circuncisión eran fuertes. Cuando Dios llamó a Abraham, según el relato del Génesis, Abraham creyó a Dios y entonces Dios lo consideró su amigo. Abraham fue llamado amigo de Dios y Abraham fue considerado justo por parte de Dios porque le creyó a Dios. Y entonces el relato dice que la señal de la fe de Abraham, la señal de ser amigo de Dios, iba a ser la circuncisión. Algún domingo anterior hemos hablado con más detalle en qué consiste la circuncisión. Pasados algunos siglos, para la época de Moisés, también el relato muestra que la ley que se atribuye a Moisés reafirmaba el precepto de la circuncisión. Y aunque es cierto que la circuncisión no se practicó de manera mayoritaria en el pueblo de Israel, después del exilio babilónico sí se volvió una exigencia importante para mantener la identidad del judaísmo. Posteriormente a Esdras, la circuncisión se convirtió en una señal sin la cual no podría una persona considerarse miembro del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pueden argumentar los de la circuncisión? Si los gentiles aceptan la palabra de Dios, eso implicaría que van a ser parte del pueblo de Dios. ¿Y cómo van a ser parte del pueblo de Dios si no tienen la señal que es el rito de iniciación para ser parte del pueblo de Dios? ¿No era un buen argumento? Aquel que debe seguir a Dios y creer en Dios debe cumplir la ley. Y el primer paso en el cumplimiento de la ley es la circuncisión. ¿Cómo van a vivir estas personas gentiles, otrora paganas, en la ley de Dios, si no cumplen el primer paso de la ley de Dios, que es la circuncisión? ¿Y cómo el pueblo de Israel no va a correr otra vez el gran riesgo de desintegrarse y asimilarse con el paganismo, como sucedió a las 10 tribus perdidas, si perdemos nuestra identidad? Si permitimos que algunos que no son judíos se asimilen con nosotros, crean lo mismo que nosotros, que no haya diferencia, pero no se circuncidan, con el paso del tiempo, Israel se volverá a diluir entre las naciones. Habrá perdido lo que le caracteriza. Se perderá como se perdieron las 10 tribus unos 700 años antes. Había razones de peso, ¿no? Además, no faltan los pasajes en el Antiguo Testamento, que hoy llamamos así, pero que en ese tiempo era la Biblia, era la única Biblia. No faltan los pasajes que dicen, este estatuto será perpetuo por todas las generaciones. Así que, de que hay que circuncidarse,
hay que circuncidarse, ¿no? Empezó la discusión. Y también podríamos decir el reclamo a Pedro. A pesar del liderazgo que Pedro hubiese ejercido en la iglesia, a pesar de que estaba haciendo uso de las llaves, sí, porque se acuerdan que Jesús le dijo, a ti te daré las llaves. ¿Quién fue el primero que predicó cuando la iglesia nació? Pedro, en Hechos capítulo 2. ¿Quién es el primero que predica a los gentiles? ¿Con quién se convierten por primera vez alguien que no sea judío? Con Pedro. A pesar de eso, hay un reclamo de la iglesia. Por supuesto, la iglesia primitiva no le reconoce como un papa porque esa figura no existía en aquellos entonces, ¿no? Pero sí es un líder de la iglesia, es un líder apostólico, es alguien que está haciendo el uso de las llaves que Jesucristo le había entregado. Y entonces el reclamo está en el verso 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? El reclamo es doble. Primero, recuerden que en la concepción judía y especialmente en la concepción farisaica, pero que dominaba mucho del panorama, lo externo también nos puede contaminar. Desde la ley, tocar un cadáver, una cosa inmunda, me volvería inmundo y me obstaculizaría de participar de las cosas santas. Tocar a una persona pecadora, según el rito fariseo, podría contaminarme. Entrar en la casa de un no judío podría contaminarme. Parece que cuando menos algún sector del judaísmo de ese tiempo se estaba volviendo un tanto de guerra espiritual. ¿No? ¿Qué se predica a veces desde esa perspectiva equivocada de la guerra espiritual? Es que en tu casa puede haber cosas que tienen demonios, hay problemas que no se pueden resolver, hay que ir a tu casa para ver qué potestades están ahí en tu casa. Y entonces ya no falta, la persona que llega ya a la casa y dice, bueno, a ver, no, mira, esta figurilla que tienes ahí de adorno es un demonio, tírala. Este libro tiene un demonio y hace que la persona tire media casa. Una persona muy querida, muy cercana, fue conminada a deshacerse de una pintura de Daniel en el foso de los leones porque alguna hermana le dijo que tenía demonios, ¿no? Y esta idea de que es que yo percibo que en esta colonia hay una potestad de no sé qué, un demonio de tal cosa, y yo quiero que vengan a orar por mi casa porque aquí hay malos espíritus. Mire, a los demonios no les gusta aburrirse. No viven en las casas, ni en las estatuas, ni en las pinturas. Los demonios actúan en la mente de las personas. Fuera de eso no, despreocúpese. Si usted entra a una casa cualquiera, no se contamine espiritualmente. Puede ser la casa de un inconverso, la casa de una bruja, o una casa toda sucia, pero no se contamina espiritualmente. Pero si te juntas con malas personas, te contaminas. Bueno, depende quién influye a quién. Si mis compañeros de la escuela y del trabajo me influyen, pues sí me contamino. Pero si cada vez que estoy con ellos, yo les hablo de Dios, o aunque no les hable, ellos ven algo diferente en mí, yo los contamino a ellos. Pero los contamino positivamente, ¿no? Como se contamina o como se contagia la santidad.
Era un equívoco supersticioso, de corte mágico, el pensar que ciertas personas, ciertos lugares, ciertas ropas contaminan. Recuerde usted que el cristianismo, que la Biblia, es lo opuesto a la magia. En el concepto de la magia, las cosas tienen poder, las palabras tienen poder, las fórmulas. Hay una especie de influencia o manipulación de las fuerzas espirituales por parte de quien ejerce la magia. En el cristianismo, la centralidad está en la relación de Dios con nosotros, y esa es una relación de actitud, es una relación amorosa. No tiene nada que ver con magia, con cosas que tienen poder bueno o malo. Porque la misma superstición es que yo le diga, llévese esta botellita de aceite que tiene el poder de Dios para que usted unja su casa. Esa es la misma superstición que si yo le digo, tire ese adorno porque tiene demonios. Es la misma superstición. La relación con Dios es una relación del corazón. Es una relación de la entrega. Lo que Dios quiere de nosotros es la entrega. Así que el primer reclamo fue, te contaminaste entrando en casa de Cornelio. Cornelio es un gentil. Imagínense cuando nosotros tomamos esa actitud legalista, obstaculizamos el evangelio. Imagínense que Pedro hubiese llegado a Cesarea y antes de entrar en la casa de Cornelio hubiera dicho, bueno, Cornelio, yo sé que juntaste a tus vecinos, a tu familia, a tus sirvientes para oír la palabra de Dios en tu casa, pero sabes, yo no puedo entrar a tu casa. ¿Qué hubiera pasado? O no hubiera compartido el evangelio, o las personas que estaban dispuestas a escuchar la palabra se hubiesen sentido lastimadas y tal vez ya no hubiesen escuchado la palabra. ¿No es cierto? Así nosotros no debemos de ser legalistas con las personas que consideremos débiles. Imagine usted que ahora que se acerca el 2 de febrero, sus vecinos o sus compañeros de trabajo lo invitan a los tamales. Y si usted dice, no, eso es una fiesta pagana, la rosca de Reyes fue una fiesta pagana, ese muñeco que sale en la rosca es pagano y yo con ustedes no como tamales. Entonces usted obstaculiza el evangelio. ¿Qué tal si usted aprovecha, no? Me invitaron a la televisión a una entrevista de la Candelaria y entonces yo les platiqué qué era eso, que a los 40 días de nacido un niño, sus padres lo llevaban al templo para dedicárselo a Dios. Y de ahí, bueno, pues cuántas cosas se pueden decir, ¿no? Cómo debemos dedicar a Dios nuestra vida, debemos dedicar a Dios nuestros hijos, cómo una candelaria es una luz, es una vela, y ese niño que fue llevado al templo es la luz del mundo. El templo era la casa de Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios que lo ama a usted, que ha creado el mundo. Usted puede hablar comiendo tamales, ¿sí? No hay que cerrarse. Hay que estar dispuestos a compartir la palabra de Dios. El segundo reclamo tenía que ver precisamente con la comida. Comiste con ellos. Recuerden que en la Biblia el acto de comer es un acto de comunión. No enfatizaremos demasiado eso, porque es importante. Siempre vamos a estar subrayándolo, porque se relaciona con la Santa Cena. Y hablando de que a veces le ponemos más énfasis al rito, es que el pan y el vino son muy especiales. El pan y el vino te van a otorgar una especie de bendición que bien a bien no se sabe describir. ¿Por qué no mejor reconocer en qué consiste el verdadero valor
del partimiento del pan. En revivir, mostrar, recordar que somos uno solo, que somos uno con Cristo y que todos los miembros del pan, todos los granitos del trigo que conformamos ahora un solo pan, somos un solo cuerpo, ¿no? Eso es lo que significa comer juntos. Pacto, amistad, comunión. Así que cuando le dicen a Pedro, ¿por qué comiste con ellos?, le están diciendo, ¿por qué haces amistad con ellos? ¿Por qué tienes comunión con los paganos? ¿Por qué haces un pacto con los que no son de nuestro pueblo? En eso consiste el reclamo. Hoy hemos perdido un poco de eso, ¿no? Porque usted puede llegar a una fonda donde se vende la comida y tal vez le toque sentarse, compartir la mesa con alguien que ni conoce. Pero aquí el concepto es otro. Comer con alguien es hacer amistad. Por eso, una noche antes de que Jesús muriera, lo último que quiso hacer fue comer con sus amigos. Si usted supiera que va a morir mañana, diría, mi última voluntad es comer con mis amigos. Tal vez estaría tan preocupado, tan temeroso que no sería su voluntad. Y como leímos en el capítulo anterior, Pedro testifica que cuando Jesús resucitó, comimos y bebimos con Él, ¿no? Pero además, la figura futura de la salvación es el banquete escatológico. Como lo dice el Evangelio de Lucas, el mismo autor. En aquel día se sentarán a la mesa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los que hayan sido salvados, ¿no? Aún gentiles, porque Lucas menciona a la reina de Saba, por ejemplo. Bien, entonces le reclaman eso. Verso 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Lucas va a volver a relatar lo que pasó en la casa de Cornelio. Cuando en la Biblia algo se escribe o se dice dos veces, es que la importancia es clave. ¿Recuerdan cuando el faraón tuvo dos sueños y José le interpretó y la primera cosa que le dijo es que haya tenido dos sueños, es que el mensaje era firme de parte de Dios, ¿no? Así que al repasar Pedro lo que pasó en casa de Cornelio, también le va a servir a usted de repaso de todos estos domingos. Y si no ha venido, pues hoy se va a enterar de qué se trató el capítulo anterior, ¿ok? Dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando en aquella casa de Simón el Curtidor, aquella casa de la que me gusta insistir que no era ninguna casa bonita, porque ojalá tuviésemos ya un auditorio alfombrado, con bancas acoginaditas, aire acondicionado, ¿verdad? Pero, y además en Polanco ya de perdiz, ¿no? Pero bueno, no se puede, estamos en casa de Simón el Curtidor. Ahí estaba orando y hablábamos de la importancia de la oración para experimentar el avivamiento, la llenura del Espíritu Santo, para estar atentos a la voz de Dios y entender su voluntad. Necesitamos estar orando. Por eso Pablo decía, orad sin cesar, oren sin parar. Siendo así muy sinceros aquí entre nos, que no nos oigan en la transmisión, suena aburrido, ¿o no? Orar y orar y orar, ¿no suena aburrido? Sea sincero. Sí, claro.
Eso de hincarse y pedirle a Dios, bueno, pues un ratito sí, pero si usted se recuerda que la oración es un diálogo amoroso con Dios, entonces no es aburrido, porque los enamorados quisieran estar platicando todo el tiempo, ¿no? Si usted acaba de ver a la persona que ama, estaban platicando. Apenas se va y ya le está mandando mensajitos. Y al ratito ya le está llamando. Bueno, eso es orar sin cesar. Pregúntele a los enamorados si es aburrido. Pues si uno no está enamorado, es aburridísimo. Pero el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Señor nos invita a responder ese amor y entonces eso es algo deleitoso, ¿no? El Cantar de los Cantares es un poema que nos expresa todo lo deleitoso que es el amor de la pareja. Y en este caso, de Dios y de usted. Ahí estaba Pedro orando y vi en éxtasis una visión. Un éxtasis es un estar por encima de la conciencia ordinaria en la que Pedro pudo ver algo semejante a un gran manto, a un gran lienzo que descendía, que era como detenido por las cuatro puntas, como para formar una especie de recipiente, de bolsa abierta. Y cuando fijé en él, en el manto, los ojos, consideré, lo vio detenidamente, porque la voz le dijo que comiera, pero él consideró y vio animales impuros, cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y recuerda que fuimos al libro de Levítico para ver someramente la lista de animales que se pueden comer y que se llaman puros, y de animales que no se podían comer y que se llamaban impuros. Y también platicamos que esas prescripciones higiénicas, dietéticas, no son para nosotros. Y que usted tiene la libertad de comerse unas carnitas o unos camarones, ¿verdad? Pero Pedro no sentía esa libertad. Su cultura, su religión judía, no le daba esa libertad. Cuando fijé los ojos, oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. La orden que se le da a Pedro es contraria a lo que Pedro sabe dentro de su religión. Seguramente Pedro entra en esa angustia kierkegaardiana. Recuerde que el filósofo Søren Kierkegaard dice que lo plenamente humano es preocuparnos para entender cuál es el acto de fe, cuál es el acto de obediencia a Dios. Y nos dice, bueno, los gatos no tienen angustia porque no tienen que buscar cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, Pedro entra en esa tensión, porque imaginen, al mismo tiempo su religión le está diciendo que no coma carnitas, tacos al pastor, jamón, tocino, ¿no? Y lo que le aparece allí, la orden que le dice es: come tocino, come jamón. Eso no es una tensión allí. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Porque la voz es una voz del cielo. ¿Usted le haría caso a una voz del cielo? ¿Y a lo que dice la Escritura? Pues también. Ahora, ¿y si las dos se contradicen? Tenga cuidado, porque las voces del cielo pueden ser de Dios o pueden no ser de Dios. Usted puede oír una voz del cielo porque cenó mucho, o porque está siendo engañado por sus deseos, por el diablo, por una doctrina falsa. Entonces realmente Pedro estaba en un problema. Tengo que escuchar
esta voz que está en la visión o tengo que seguir lo que he aprendido toda la vida? Y por eso la visión se repite. Pedro contestó según el verso 8, Señor, no. Pedro piensa que quien le está hablando es Dios, ¿no? Y abiertamente le dice, Dios, no. Se parece a alguno de nosotros, ¿no? Que Dios nos revela su voluntad y nos resistimos. Quizá Pedro pensó, entre otras cosas, que Dios lo estaba poniendo a prueba en su obediencia a la ley. Y entonces, tal vez Pedro, más que en una rotunda rebeldía, más bien le debe haber contestado con una especie de explicación. Señor, no, yo soy obediente a ti, yo nunca he comido lo que no debo, así que, pues, oye, no puedo hacer eso. Ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pedro era una persona preocupada por la comida kosher. Debe ser un tanto difícil para un judío contemporáneo llegar a cualquier restaurante y decir, pues sí me da un espagueti con queso, pero sin carne, ¿no? O sí me da tal cosa, pero sin aquello. Hay que ir a tiendas especiales y buscar que todo tenga la marca kosher. Pero Pedro, pues, es quizá como la mayoría de judíos tan cuidadoso del rito de su religión. Conste que estoy diciendo religión, esto queda dentro del ámbito de la religión, no dentro del ámbito del espíritu, que llega a decir, ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca, jamás. Bueno, no todos podemos decir eso, ¿no? Y no me refiero a la comida. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pregunté si hubiese una contradicción entre una visión, una voz del cielo, un ángel que se me aparece y lo que dice la Biblia. Si hubiera una contradicción, ¿quién tendría la prioridad? ¿Vuelvo a hacer la pregunta o la están pensando? Si hubiera una contradicción entre lo que dice la Biblia y lo que me diga alguna visión o aparición, una voz, si no dicen lo mismo, si dicen cosas contrarias, ¿quién tiene más autoridad? La Biblia. Sí, debemos tener cuidado con esto. Pablo lo dice en su carta a los Gálatas. No hay otro evangelio. Si alguien les quiere anunciar otro evangelio, apártenlo de ustedes como algo que contamina. Si aún un ángel del cielo les anunciare otro evangelio, ¿recuerdan la frase? Sea anatema. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí con Pedro? Le quiere mostrar que su interpretación de los textos de la Biblia no es correcta. No es que Dios esté desdiciendo o contradiciendo a su palabra. Es cierto cuando el creyente dice que Dios no entra en contradicción. Es correcto. Con lo cual, y de paso déjeme decir, el creyente acepta la lógica. Porque la lógica tiene como base el principio de no contradicción. Si nosotros aceptamos que la Biblia no se contradice, que Dios no cambia de opinión y no se contradice, entonces la lógica misma es un atributo de Dios que nos ha otorgado a los seres racionales. Y no tenemos que estar en contra de la lógica. ¿Sí me explico? Entonces lo que a veces me han argumentado, pero tú dices que la Biblia, o más que tú, la Reforma tenía un postulado. Solo la Biblia. ¿Recuerdan el postulado de la Reforma? La sola Escritura, solo la Biblia. Pero ¿por qué solo la Biblia si Dios también habla de otras maneras? Claro, la sola Escritura no quiere decir que Dios no hable de otras maneras. Lo que quiere decir
es que la regla de toda revelación es la Biblia. Dios me habla por las obras que ha creado, contemplando la creación, la naturaleza, sí. Dios me habla en la mente, sí. Dios habla en visiones, sí. Dios me habla por medio de otros hermanos, por medio de la predicación, por medio de circunstancias, por medio de tantas cosas me habla Dios. Pero la regla, lo que determina que una palabra de Dios sea o no de Él, es la Sagrada Escritura. Nada que contradiga lo que explícitamente, con claridad, está asentado en la Escritura, puede provenir de Dios. Lo que Pedro tiene que entender es que lo puro y lo impuro están en el nivel de lo externo, como Jesús había explicado ya unos meses o años antes al propio Pedro. Lo que entra no contamina al hombre. Cuando reclamaron a Jesús por qué comían con las manos sin lavarse, lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Primero Pedro tenía que comprender, y conforme a la propia Escritura, que a Dios le importa el corazón de las personas, como dijeron claramente los profetas. Por ejemplo, el profeta Miqueas. Ahora bien, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que ames a Jehová con todo tu corazón, que seas humilde, que practiques la justicia. Eso es lo que pide. La segunda cosa que Dios le estaba mostrando a Pedro es que lo impuro o aceptable culticamente, ritualmente de las cosas, no se aplica a las personas, sino que toda persona, y está en el Génesis, primer capítulo, es imagen de Dios. Cada ser humano es imagen y semejanza de Dios. Entonces no podemos, desde este principio, es un principio en el sentido de que está en el primer capítulo de Génesis, pero principio rector también, no podemos separar a las personas en los puros y los impuros, en los superiores y los inferiores, en los judíos y los no judíos. Lo que Dios limpió, no lo llames común. Verso 10. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. 3 veces porque, pues es un símbolo de algo completo, un símbolo de reiteración que a veces necesitamos cuando queremos aprender de parte de Dios. Usted y yo podríamos difícilmente presumir que a la primera aprendemos de Dios. Necesitamos que Dios nos repita, que nos tenga paciencia, que nos vuelva a dar la oportunidad, ¿no? Así también le pasó a Pedro. Y he aquí, llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Pedro está mostrando cómo Dios ejerce su señorío sobre aquellos que son suyos. También esto puede llamarse la providencia de Dios. Que Dios interviene, que Dios gobierna a su creación. Eso quiere decir la providencia de Dios. Y es algo en lo cual podemos descansar, ¿no? Usted puede saber que a pesar de toda la corrupción, la maldad, el desorden que priva en nuestra sociedad, Dios gobierna su creación. No quiere decir que Dios quiera que pase todo lo malo que pasa, ¿eh? Tampoco quiere decir que a nosotros no nos va a pasar ninguna cosa dolorosa. Lo que quiere decir es que pase lo que pase, adverso o agradable, Dios gobierna su creación. Y entonces lo podemos ver cuando, mientras Pedro tiene una visión, un ángel se le aparece a Cornelio en la otra ciudad.
y luego Cornelio manda a los mensajeros y apenas Pedro acaba de recibir la enseñanza de esta visión repetida 3 veces, cuando tocan a la puerta y son los enviados de Cornelio que lo invitan para ir a la ciudad de Cesarea, ¿no? Es decir, Dios empieza, digamos, a armonizar, aquí me estoy oyendo muy leibniziano, armonizar las cosas que Él quiere para nosotros. Yo creo que usted y yo hemos tenido alguna vez esa experiencia, ¿no? De que Dios acomoda ciertas circunstancias y es sorprendente. Bueno, yo recuerdo una vez, a mí me gusta comprar libros y cuando voy a alguna ciudad, o bueno, incluso al centro de esta, busco librerías y busco qué hay de buenos libros, busco qué hay de Biblias para la colección, ¿no? Y entonces en una ocasión íbamos con Sara, aquí presente, íbamos caminando en Barcelona y nos encontramos un montón de libros tirados. Digo, oye, ¿esos libros se pueden llevar? Sí, porque aquí los martes se tira la basura grande en la calle. O sea, libros que alguien había tirado. Puros libros de teología. Carísimos en México, serían muy costosos. Pues ya los recogí, me traje unas maletas de libros, ¿no? Digo, es un pequeño detalle, agradable, pero que ilustra lo que todos hemos vivido. Tantas veces que Dios ha acomodado las cosas para que salgan como Él quiere, ¿no? Por eso quiero reiterar la importancia de estar orando, la importancia de estar siempre dispuestos en la búsqueda de su voluntad, porque tampoco Dios puede acomodar o puede hacerlo, pero nosotros no sabríamos aprovechar las circunstancias cuando estamos oponiéndonos a la voluntad de Dios. Y entonces dice que llegaron entonces en ese punto oportuno los enviados de Cesarea. ¿Qué otra circunstancia puede corroborar que darle el evangelio a los gentiles es un asunto que proviene de Dios? Lo que Pedro quiere demostrar aquí es que lo que ha sucedido proviene de Dios. Primera cosa, Dios se lo reveló al gentil. Segunda cosa, Dios se lo reveló a Pedro en una visión. Tercera cosa, dice aquí, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fíjense qué bonita frase. El Espíritu me dijo. Por eso estamos diciendo que Dios habla de muchas maneras. La primera y la más importante forma en la que Dios nos habla es la Biblia. No pretenda nunca saber qué quiere Dios para usted si tiene la Biblia cerrada. Es decir, si no la lee. Porque cuando tenemos problemas graves, problemas con un hijo, problemas de decisiones, problemas morales, enfermedades, quisiéramos pedirle a Dios y además quisiéramos saber qué es lo mejor. Las personas están tan necesitadas de saber qué es lo mejor, qué se debe hacer, que los lectores de cartas, de la mano, de asientos del café, tienen muchos clientes, ¿no? Una necesidad humana de saber qué debería de hacer. Si usted tiene su Biblia cerrada, nunca va a saber qué tiene que hacer. ¿Cuál es la solución? Pues estaba cerrada, la abro al azar, pongo el dedo y Dios me va a hablar. ¿Esa es la solución? No, la Biblia no habla de esa manera. Sería una especie de mancia, o sea, intento de adivinación. Tampoco vaya con el pastor y diga, pastor, tengo este problema, ¿qué debo de hacer?
El pastor no es un adivino. El pastor es un consejero que le puede aconsejar, pero la decisión es de usted. Y el problema de quien pide consejo con el pastor es que a veces solo dice la mitad de las cosas. Así que a veces no nos permite darle el verdadero consejo, ¿no? Porque no dice las cosas como son. ¿Cuál es el único camino para saber la voluntad de Dios? Conocer la Escritura. Permitir que el Espíritu Santo nos llene cada día y el Espíritu Santo nos va a hablar. ¿Sí? ¿Habla el Espíritu Santo? Sí. Cuidado con dos extremos, El extremo que tiene temor de los abusos, un extremo tradicionalista que no aceptaría que hoy el Espíritu Santo te pueda hablar a ti. Incluso te lo diría con cierto escepticismo. ¿Qué te habla Dios? Pues ¿cómo te habla? ¿No? Y el otro extremo, el de los hermanos que siempre Dios les está hablando, ¿no? Y les dice unas cosas tan absurdas, tan faltas de lógica, que ni siquiera le entiendes lo que te está diciendo, ¿no? Evitemos esos dos abusos, o esos dos extremos. El Espíritu Santo nos habla con una voz muy tenue. Por eso el Evangelio lo representó como una paloma, ese murmullo de la paloma, ¿no? Que solo cuando acallamos nuestras pasiones, solo cuando afinamos nuestro oído, podríamos escuchar lo que nos dice el Espíritu. ¿Les puedo contar un testimonio? ¿Otra vez? Ya parezco, o ya estoy viejito de esos que cuentan muchas veces las cosas. No, pero sí, quiero contarles que recién que había recibido el bautismo del Espíritu Santo, estudiaba yo la preparatoria y estudiaba en la escuela de música por la tarde, y caminando de la preparatoria, que estaba en el Zócalo, a la escuela de música, que está aquí en San Cosme, pasé por una parroquia católica. Pues yo no era católico, no tenía ninguna intención. Está lloviendo. Bueno, vamos a apurarnos. No tenía ninguna intención ordinaria de entrar por cualquier razón a una iglesia católica, cuando sentí, diría con Pedro, el Espíritu me dijo, entra. Y entré. Pero me quedé en la puerta, ¿no? El Espíritu me dijo, hasta adelante. Ya me pasé hasta adelante. Para abreviar, el sacerdote se acercó a mí al terminar la misa, me hizo alguna pregunta, yo le empecé a hablar de Cristo, nos fuimos a comer, le hablé como 2-3 horas, me invitó al otro día al convento de monjas donde daba clases a predicar. Entonces me puedo preguntar, ¿el Espíritu me dijo? Sí, me dijo, ¿verdad? Vamos a dejar aquí nuestra reflexión. Me faltaron los versículos más importantes. Sí. Pero vamos a continuar, si Dios quiere, la próxima semana, ¿verdad? Vámonos pensando que descansamos en la providencia de Dios porque Él tiene el gobierno de nuestras vidas. Vámonos dispuestos a perseverar en la oración porque Él quiere hablarnos. Dios quiere hablarnos por su palabra y Dios quiere hablarnos por su Espíritu, y también en la iglesia hay dones por los cuales Dios nos quiere hablar. Amén.